Grabar acá, ya parece que ya estamos casi. Todos somos unos cuantos, yo pensé que iba a haber menos por el tema de que hoy es Pascua, ¿no? Y todas esas cosas, el conejo, el huevo. Este, mm, bueno, y aprovechando que es Pascua, vamos a leer un texto que no tiene nada que ver con la Pascua ni con nada de eso. Así que, bueno, yo les pregunto antes de arrancar, así vamos rompiendo un poco de hielo, ¿cómo están con Denevi? ¿Lo conocen? ¿Leyeron algo? Abran ahora, ¿sí? Así me Sí, contesto. nosotros, Sí. escúchame, alguna vez Rosaura las 10. habíamos leído un texto en tu casa, Virginia, de Denevi. ¿Se acuerdan cuál era? Yo Yo creo que creo, estuve. La mujer caníbal me parece que era extraordinario. ¿Te sí, acordás de eso? La mujer caníbal. la Una que redención era de la mujer una caníbal. casona antigua. Sí, entre otras Ah, ok, cosas, sí, ok. claro. Sí, ese es un cuento que, Yo bueno, yo yo estaba tuve entre una dos. vuelta perdón, Sí, en este mismo texto, me parece, Isaías. puede ser que lo hayamos visto también, sí, Un seguro. sábado, un Yo sábado. me decanté hoy por bueno, porque además es un texto que a mí me encanta y me parece que es un texto excelente, este es uno de los mejores de Nevi, y estaba también con hacer el de la mujer caníbal, pero es bastante más extenso el de la mujer caníbal, ¿no es cierto? Así que bueno, vamos a hacer pero no obstante Hay igual, una, no- sí. Perdón, hay una novela preciosa que a mí me encantó, pero que no se consigue muy fácilmente, que vos me vas a ayudar a decirme el nombre, el de los funerales, ¿cómo se llamaba? Los asesinos de los días de fiesta. Ese, excelente esa Sí, novela. sí, sí, sí. Bueno, de Nevi, vamos a hablar un poquito ahora, sí, en general, una pequeña data para ponernos en el mapa y después vamos a arrancar con la lectura. De Nevi nació en el año 22 y murió en el año 98, ¿no? Y en su momento, es un tipo que empezó a publicar, digamos, grande, ¿no es cierto? Él era abogado, nació acá en Sáenz Peña y vivió toda la vida ahí, ¿no es cierto? Era abogado, había estudiado en el Nacional Buenos Aires y empezó a trabajar creo que que se llamaba en algún momento la caja de ahorro postal, ¿se acuerdan de esas cosas? Bueno, y él era abogado ahí de esa entidad, digamos, y en el año 55 se publica su primera novela. Él empezó escribiendo, momento que estoy entrando más gente, empezó escribiendo novela, digamos, y le fue bien, de entrada le fue bien, porque esa novela, primera que publicó, fue nada menos que Rosaura las 10, que debe ser su obra más, más conocida, ¿no es cierto? Que ganó cuando apareció la novela, ganó el premio Kraft, había un concurso, él se presentó y ganó con esa novela, y poco tiempo después, esa novela fue llevada al cine. Hacen una película, Mario Soffici fue el director, una película que trabajaba Juan Verdaguer y, ¿cómo es esta mujer? Susana Campos. ¿No? Y esta es una película que está bastante bien hecha, ¿no es cierto? Respetando bastante la impronta del libro. Eh, Después de unos años, él publica también presenta otra novela a otro concurso de la revista Life y gana otra vez ese concurso. O sea que de entrada, tuvo éxito. Esa segunda novela que él publica es una novela breve que se llama Ceremonia Secreta, ¿no es cierto? Y es una extraordinaria novela, ¿no? Las dos, ¿no? Pero bueno, sobre todo me parece a mí que Ceremonia Secreta es una gran, gran, gran novela y también fue llevada al cine, pero por el inglés Losey, ¿no es cierto? Una película en la que trabajan Elizabeth Taylor, nada menos, Robert Mitchum y, díganme la otra chica, memoria, no sé, bueno, ya me voy a ¿No es la acordar. que fue la esposa de Woody Allen? Mia Farrow. Bien. Mia Farrow, Elizabeth Taylor y Robert Mitchum, nada menos, ¿no es cierto? Una película, digamos, más o menos, ¿no es cierto? Una especie de traslación a otro tipo de lenguaje que no termina me parece a mí, de hacerle justicia a lo que es el libro, la historia que escribió Denevi originalmente, una historia muy rara. También escribió algunas obras de teatro, pero no siguió con el tema de la dramaturgia, no estaba cómodo, ¿no es cierto? Y después empezó a escribir cuentos, básicamente. Tiene más novelas, esta que nombraba Virginia recién, que también es una gran novela, Los asesinos de los días de fiesta,
Yo les recomiendo que lean cualquiera de esas porque son excelentes, ¿no es cierto? Esa de los asesinos de los días de fiesta es una novela muy rara, en la que empezando que no hay un narrador que nosotros podamos decir quién es el narrador, porque está narrada en un plural, ¿m? En un nosotros, y no se sabe cuál de los personajes es el que está narrando. A veces es la voz de Hola, uno, a veces, ¿qué haces, Ana? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. entré. Entraste, bueno, bienvenida, agarrate bien Hola, del bote sí, que hola, se está moviendo. ¿estás, Isaías? Hola, hola, hola. ¿Qué haces, Bea? ¿Cómo andás? Sí, ¿Estás ¿cómo contenta, estás? Bea? Hoy también sí, ¿no? Bueno. Hoy también. Bueno, me alegro. Sí, Entonces, después empezó a escribir cuentos, tiene varias colecciones de cuentos, y los cuentos de Denevi también, es magistral. Es un gran escritor, un enorme escritor de relatos que yo considero perfectos, comillas, ¿no? Perfecto, digamos. Es otro de estos tipos eh, cuyos párrafos son como capítulos, en el caso de los cuentos, ¿no es cierto? Son párrafos perfectos, está lleno hay mucho cuidado con las anticipaciones que Denevi va poniendo a lo largo del relato, mucho cuidado con eso. Y lo que yo percibo en el caso de Denevi es mucho cariño para con los personajes. Los personajes de Denevi, sobre todo los protagonistas, suelen ser gente bastante estrafalaria, bastante ridícula, en cierto modo marginal o marginada por algún tipo de clase social o por algún tipo de condición que tienen los personajes. Este, pero hay mucha empatía del autor para con los personajes y nosotros entramos absolutamente a través del autor, simpatizamos también con los personajes, ¿no es cierto? Es el caso de este relato que vamos a leer hoy, ¿no es cierto? A ver si no me olvido ninguna cosita. Bueno, Denevi en general soluciona sus historias en un registro básico, digamos, realista, siendo generosos con la palabra, ¿no es cierto? Aunque hay muchos elementos del el registro fantástico también. Está esta cosa que siempre decimos del realismo y de lo fantástico, ¿no? En algunos textos más que en otros, ¿no es cierto? Este que vamos a leer hoy es un texto, digamos, básicamente realista, con algún misterio en el medio. En el caso de los asesinos de los días de fiesta, es una novela mucho más delirada, digamos, hay mucho más elementos del fantástico, pero siempre el fantástico cuando se manifiesta en las historias de Denevi, lo hace a través de una densidad propia de la historia que no termina nunca de ser realista, ¿no es cierto? Entonces, esas complejidades, qué sé yo, psicológicas, ¿no es cierto? Y hasta en algunos casos filosóficas le dan un sabor fantástico. No es decididamente un autor de relatos fantásticos, pero tiene ese sabor de lo fantástico, lo cual me parece a mí que viene a enriquecer muchísimo los textos, ¿no es cierto? Su producción. Este, mm, bueno, eh, en el caso del cuento que vamos a leer hoy, es un texto que apareció en el año 93. Denevi muere en el 98, ¿no es cierto? Este, mm, Vamos a ver de qué se trata. ¿Alguna preguntita, alguna cuestión que me quieran hacer? Pueden ver las películas ahí, Rosaura a las 10, Ceremonia Secreta, son fácilmente accesibles, ¿no es cierto? A ver si no me olvido de decir alguna cosita. Bueno, entonces acá vamos a Un arrancar. comentario, Isaías, Sí, perdón. adelante, adelante, sí, sí. Eso que decías recién del cariño que tiene con los personajes, hay un cuento que no me acuerdo cómo se llama, ni por casualidad, pero en el cual cuando él termina de narrar la peripecia, digamos, después se pone él a dialogar con la protagonista y le Ah, dice, bueno, mira. pero vos realmente pensabas esto, y ella le dice, pero ¿cómo me lo preguntás a mí? Vos sos el autor. Dice, bueno, pero yo no sé todo lo que hacen mis personajes o todo lo que piensan mis personajes. Es muy interesante, tiene como una coda final el cuento donde el Sí, autor dialoga con la protagonista. sí, 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 sí. Yo no, ahora no recuerdo cuál es el cuento, pero Yo no me sí. acuerdo, después lo puedo ubicar, pero ahora no me acuerdo. Me acordé recién Tenía, cuando dijiste eso, por eso no. Sí, si después te acordás, ponelo ahí por el chat, ¿viste? Así lo podemos rastrear, ¿no Sí. es cierto? Pero sí, tenía esas cosas de Nevi. Y además hay algo que
tiene que ver también con la manera que él cuenta las cosas. Es un contador perfecto, ¿no es cierto? Porque hay mucho juego hasta de cierto didactismo exagerado que él pone, ¿no es cierto? Es un tipo que tiene mucho sentido del humor, ¿no es cierto? Mucho sentido de la ironía también, pero nunca llega, digamos, al sarcasmo. Siempre hay ese humor, ¿no es cierto? Va a iluminar mejor las situaciones de los personajes, ¿no es cierto? O la interioridad de los personajes, que es lo que básicamente es uno de los motores de los textos de Denevi, ¿no es cierto? Y en este que vamos a ver hoy, vamos a ver cómo él juega con el narrador. Obviamente es un narrador que está en tercera persona, contando la historia de unos pocos personajes que se mueven, ¿no? Pero cómo él focaliza la cuestión y cómo nos va a quedar perfectamente claro desde dónde, desde qué lugar se está narrando la historia, ¿no? Sin hacer demasiado, o sea, contado todo muy naturalmente, ¿no? Y otra cosa que quiero decir es que Denevi, tantísimo éxito que tuvo en su momento, ¿no es cierto? Bueno, él después dejó su trabajo, digamos, formal y se dedicó a la escritura, ¿no? Pero hoy en día es un autor completamente olvidado. Dice Descenso a los infiernos, dice acá. ¿Puede ser ese, César? Dice Bea, que el cuento se llama Descenso a No, los no, no, infiernos. justo ahí lo localicé. Se llama Araminta o el poder. Ah, o el poder, sí, Ahora perfecto. lo pongo en el chat. Dale, sí, sí, perfecto. Bueno, entonces, pero digo, hoy en día es un autor que está completamente olvidado. No se lee a Nevi hoy en día. Es difícil. Yo que estoy permanentemente buscando cosas y mirando a ver cómo se mueve el asunto, no aparece de Nevi, no aparece de Nevi. Incluso no está tampoco, digamos, contemplado. Por ejemplo, Aira tiene un diccionario de narradores argentinos o latinoamericanos, no aparece de Nevi en ese diccionario. Creo que no aparece tampoco en el de Noé Trick. No está, no está, y sin embargo, es una curiosidad que a mí me produce curiosidad por qué no está el tipo hoy en Yo día. creo, Isa, Sí, puede ser que Bolaño lo mencione, ¿eh? sí, 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 puede ser, sí, pero son muy No, escasos. lo que Dale, quiero Lina. decir es que en las escuelas secundarias se da como lectura Rosaura Sí, las sí, 10, sí, sí, por lo sí. menos O sea, es parte de los currículums Sí, de literatura, sí, eso es verdad, ¿viste? Pero después sí, yo eso lo tiene. no, dice Araminta o el poder, acá puso César. Bueno, sí, sí, ese lo tengo por ahí, ese cuento. No recordaba que era ese, ¿no es cierto? Entonces, bueno, y lo que suele decirse en esos casos, van a encontrar ahí en algunas notas, un autor injustamente olvidado. Pero acá hay otra cuestión, ¿viste? Injustamente no es ¿por qué eso? O sea, ¿por qué sería una injusticia que a uno lo olvidaran? Pero es casi un lugar común cuando un tipo está olvidado que digan injustamente olvidado, qué sé yo. Alguna razón debe haber. A mí me da la impresión de que estas cosas tienen a lo mejor que ver con facturas que se le pasan a ciertas personas, ¿no es cierto? Habría que ver. Yo no me metí demasiado en la vida. Dice, quizás no era un escritor comprometido. Sí, o era comprometido tal vez para un lado en el que no hay que ser Claro. comprometido, o no está tan bien visto que ser comprometido, porque Denevi, entre otras cosas, fue columnista durante muchos años del diario La Nación, ¿no es cierto? Y ahí escribía, bueno, sobre sociedad política, tiene muchos escritos políticos, y qué sé yo. Es Mm, más bien, digamos, podríamos decir ideológicamente, no me metí mucho, por ahí estoy diciendo algo que no es del todo correcto, ¿no es cierto? Pero dice, lo mató su participación en el programa de Neusta. Bueno, claro, ves, ahí está. Eso tiene que ver. El tipo quedó adscripto, viste, a una cierta ideología que por ahí no era del todo la de él, o por ahí sí, yo no sé, la verdad que no me atrevería a afirmarlo. Pero estas cosas tienen que ver muchas veces más con pases de factura de este tipo que con los propios sí. méritos, ¿no es cierto? Porque si vos agarrás los textos, son extraordinarios. Es un gran autor argentino, pero digamos, universal también, ¿no es cierto? Son historias perfectas y perfectamente bien escritas, ¿no es cierto?
Bueno, eso quería decir con respecto a estos injustos olvidos, qué sé yo. Saquémoslo la calificación. ¿Está olvidado o no está olvidado? No importa que sea justo o injusto, da lo mismo, ¿no es cierto? Bueno, en fin. Vamos a arrancar con este que se llama Eine kleine Nachtmusik, ¿no? Obviamente, como dijo acá Rosana, es el título de una obra de Mozart, nada menos, una pequeña música nocturna, ¿no es cierto? Lo dijimos en alemán, ahora por única vez, y después lo vamos a decir en español todo el tiempo. Sí, Una Gloria. cosita quería agregar, que el título de este libro lo utilizó, dicho por ella además, Liliana Díaz Mindurri en su novela Pequeña Música Nocturna. Bueno, sí, La perfecto. traducción es esa, más o Pequeña menos. música, claro, una pequeña música nocturna. Es Sí, una obra de Mozart, no de las grandes obras, es muy linda además. ¿Cierto? Entonces ahí está Mozart mencionado para Roxana. Y bueno, acá el título que alude ya a algo musical, alude ya de entrada, digamos, a sí. Mozart. Ese va a ser uno de los extremos en el que se va a mover este relato, ¿no es cierto? Que vamos a ver que tiene mucho que ver, como todo, como otros relatos de Nevi, en ciertas descolocaciones de los personajes, ¿no es cierto? Porque vamos a arrancar y después vamos a ir parando, ¿no es cierto? A decir alguna cosa. Bueno, dice así: tiempo atrás, el edificio estaba habitado por familias de posición acomodada. Después, uno tras otro, los departamentos fueron alquilados a agentes de la bolsa, a empresas financieras, a despachantes de aduana. Pero Henriette y Leopoldina von Bells no quisieron mudarse. A la noche ellas y Hilstruth, la vieja criada húngara, eran las únicas almas vivientes dentro del edificio, porque también Wilson, el portero, se iba a dormir a su casa de Montserrat. No tenían miedo de quedarse sola, y si vamos a ver, les gustaba. Bueno, acá están presentados directamente ya los personajes. Estas dos señoras, Henriette y Leopoldina, y su criada húngara, Hilstruth, eran las únicas que vivían en ese edificio que ya estaba venido a menos. Lo que había sido un edificio, digamos, de familias más o menos acomodadas, como pasa, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver dónde estaba ubicado el edificio y demás. Eran ya, lo usaban para alquiler de oficina. Las únicas que efectivamente vivían ahí eran estas mujeres, más, y ni siquiera el portero, se llamaba Wilson, que estaba de día y a la noche se volvía a su casa en Montserrat, que estaba ahí nomás, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, estas dos mujeres pertenecían o pertenecieron en algún momento a cierto tipo de clase social, ¿no es cierto? Durante el día hay un discreto movimiento de gente y no pocos ruidos, pero a partir de las 9 de la noche el edificio queda sepulto en el silencio y en la oscuridad de una mina abandonada. Solo en el séptimo piso hay luz y a menudo una música tenue. Si algún inquilino hubiese permanecido en su oficina a esas horas, habría dicho, son las dos extranjeras, es decir, estas dos mujeres. Efectivamente, eran descendientes, o sea, tenían ascendencia vienesa, aunque acá se las va a tratar de alemanas desde el punto de vista de otro personaje, pero para el caso era lo mismo. Son las dos extranjeras. Y fíjense ya, Austríacas. ¿cómo? Austríacas. Austríacas, sí, austríacas, claro. Este, Mm. Después se va a abundar en estos detalles, ¿no? Pero bueno, eran las alemanas, como decimos acá, que simplificamos todo, ¿no es cierto? Y fíjense cómo el narrador se las va ingeniando para ir dándonos detalles, ¿no es cierto? En vez de decir directamente él, contar que eran tal y tal, dice, y si alguien hubiera preguntado, hubiera dicho, esto después se va a repetir este recurso, ¿no es cierto? Vamos a ver. Entonces tenemos a Henriette, tenemos a Leopoldina, 2, tenemos a Hilstrup, 3, y tenemos a Wilson, 4. Digo los números porque después vamos a ver en qué número se focaliza el autor para desarrollar la historia, ¿no? Bueno, vamos a ser un poco cuadrados en el análisis, ¿no? Henriette leía, Leopoldina bordaba o tejía una carpeta. En la ortofónica monumental,
giraba un disco, Mozart, Schubert, Schumann, Chopin, Liszt y de tanto en tanto Wagner. Pero Leopoldina, aunque nunca lo dijo, detestaba a Wagner y no se atrevía a confesar su preferencia por Rossini. Si hacía calor, salían al balcón. En verano, todas sus amistades iban a las playas, y si ellas no veraneaban era porque a Leopoldina el menor trajín le alteraba la salud. Y de a poquito, así con detalles, nos va dibujando ya la idiosincrasia de cada personaje. Henriette la mayor leía, la otra bordaba, a la otra le gustaba Wagner, a esta no le gustaba Wagner. Y fíjense el grado, digamos, de timidez de este personaje de Leopoldina, que no se atrevía a decirle a la hermana que Wagner no le gustaba y prefería a Rossini. O sea, prefería algo mucho más alegre y mucho más liviano, ¿no es cierto? Comparen a Wagner con Rossini, ¿no? Dice, el comienzo me hace acordar un poco a Casa Tomada de Cortázar. Sí, efectivamente. Este, lo que pasa es que acá va a haber una toma, de alguna manera también de la casa, ¿viste? O de la situación existencial de estas mujeres, pero de otra índole. Perdón, Sí, dale, no, Pablo. me parece también significativo que use la comparación del edificio como una mina abandonada. Sí, Porque no dice una casa abandonada, no, habla de una mina abandonada. No es lo mismo. Claro. no, compara Una algo mina mucho más. abandonada, por empezar, es algo que está solitario, pero en el que al mismo tiempo hay cosas de valor, o hay Y cosas bueno, que se van a claro, ir a buscar. No es lo mismo que decir exactamente, una casa abandonada donde ya no hay nada. exactamente. Y además, Usar. el tamaño de semejante edificio, Sí, todo sí, a sí, sí, sí. oscuras, ¿no es cierto? Y demás, ¿viste? Y todo para darle contexto. Quiero decirles a propósito de esto que muchísimas historias de Marco de Nevi, no sé si la mayoría, ocurren y se resuelven en ambientes cerrados, ¿no es cierto? Lo cual le da mucha sensación así de opresión, ¿no es cierto? Sin ir más lejos, la novela Ceremonia Secreta prácticamente ocurre todo dentro de una casa, ¿no es cierto? Con cosas muy terribles, ¿no es cierto? De mucha densidad, dentro de un ambiente cerrado. O sea, y la misma historia de Rosaura a las 10, pese a que supuestamente, o sí, roza lo policial, digamos, el relato, también se dirime en una cuestión, en una pensión, ¿no es cierto? Una cosa cerrada. La mujer caníbal lo mismo, en una casona. Ni hablar de los asesinos de los días de fiesta, que también ocupan una casa y ahí pasa de todo. ¿M? Este es lo mismo, ¿eh? La casa, el ámbito cerrado, es muy importante en las cuestiones de estos relatos de Nevi. Bueno, y escuchaba música estas dos mujeres, en la ortofónica, el gramófono que tenían ahí. Lástima que no está Luis, que no puede entrar, si no le preguntábamos a él sobre la ortofónica y esas cosas, que es un hombre. Bueno, vea, vos también, sos una mujer de radio, andás con esas cuestiones. Bueno, no importa, ¿viste? Después podemos verlo. ¿Eh? Preséntanos de aparatos. ¿Tenés una ortofónica vos ahí? No, ¿no? No, no. Bueno, perfecto. Ahí escuchaban estas dos mujeres, ¿no? Que uno se las imagina en principio viejas, ¿no? Veremos, ¿no? Entonces, bueno, esa es la cuestión. Son estas dos hermanas, básicamente. Entonces salían al balcón, era verano, fue lo que hicieron aquella noche, salir al balcón y disfrutar del espectáculo. Una vez Leopoldina tendría una ocurrencia muy atinada. Dijo, ¿te fijaste, Henriette? Del otro lado de Leandro Alem no vive nadie, todo el mundo está de paso. Es cierto, lo que tenían delante de los ojos era una ciudad sin población estable. Retiro, la Plaza Británica, el Hotel Sheraton, las torres de las Catalinas Norte, el puerto y al fondo el río. Pero de noche, invierno y verano, el panorama es fascinante, casi irreal. Bueno, al que conozca la ciudad de Buenos Aires, se ubica perfectamente de qué estamos hablando, ¿no? Leandro Alem, de este lado, los edificios, la Recoba y demás, y enfrente el río, el puerto, todas estas cuestiones. La zona esa de tránsito, el no lugar ese inmenso que hay en la orilla de Buenos Aires, en la orilla, en este caso, ¿no es cierto? Ahí estaban estas mujeres habitando un edificio abandonado prácticamente. ¿M? Bien. Buenos Aires
Bueno, Buenos Aires parecía desierta, lánguida, como si todavía no se hubiese repuesto de los alborotos de fin de año. Por Leandro Alem se deslizaban unos pocos automóviles extraviados. Solo las torres de las Catalinas, que de noche están lustradas de negro brillante, conservaban algunos pisos iluminados como guirnaldas de plata navideña. Detrás, las luces de la zona portuaria parpadeaban en una tiniebla brumosa, y arriba un vasto cielo abierto como es difícil ver en las ciudades. Henriette y Leopoldina, acodadas sobre el antepecho de balaustres, no pensaban en nada. Fíjense, hasta ahí tenemos un momento de la narración. Las mujeres, lo de siempre, salían al balcón, no pensaban en nada, estaban ahí, no tenían mucho asunto. Pero ahora va a pasar algo, a través de un adverbio, ¿no? Entonces oyeron la música. Sonaba a sus espaldas, como si viniese desde el interior del departamento, pero ellas no habían puesto ningún disco en la ortofónica. Y no era música clásica, era un tango ejecutado por un bandoneón. Se miraron estupefactas. Henriette decidió que sería una radio, pero ¿quién había encendido una radio a esas horas dentro del edificio? Y no, no era una radio. Un error de interpretación fue corregido, una frase se repitió 3 veces como para ser memorizada. Henriette entró en el departamento, se dirigió hacia el vestíbulo. ¿A dónde iba? ¿Qué estaba por hacer? Leopoldina la siguió. En todos los pisos hay una galería cubierta que va desde el vestíbulo hasta la cocina y las habitaciones de servicio. Defendida por una mampara de vidrios ingleses, da a un pozo de aire por el que trepan los ruidos del día y el silencio y la oscuridad de la noche. Henriette subió a una silla y se asomó por encima de la mampara. En el pozo de aire, a la altura del 6.º piso, había una niebla de luz amarilla. Ellas vivían en el 7.º. Y ahí se escuchó la música del bandoneón y en el 6.º piso estaba la luz prendida. ¿Eh? Acá aparece Aurelio la irrupción esa, ¿viste? Así como en casa tomada, de repente, y entonces pasó tal cosa. Es entonces ahí le pega un giro a la trama, en la que no venía pasando nada, y acá empieza la cuestión, acá empieza el rock and roll, o por mejor decir el tango, ¿no es cierto? Que para el caso es lo mismo, ¿no? Bien, este, volvieron a la sala y se sentaron. O sea, obviamente esa cosa desusada, fuera de lo común, les produce un trastorno, ¿no? Volvieron a la sala y se sentaron. Se miraban una con otra como interrogándose. El sonido del bandoneón parecía flotar en el aire, surgir de las paredes, del piso, del cielo raso, al modo de esa música llamada funcional que suele haber en algunas oficinas modernas, en la sala de espera de algunos consultorios médicos y que brota de no se sabe dónde. ¿Quién podrá ser? Susurró Leopoldina. Henriette se impacientó. Por lo pronto, un hombre. Las mujeres no tocan el bandoneón. Mirá qué observación. Por de pronto, un hombre. ¿Viste? Estamos en problemas. Bueno, pero no había alzado la voz. También ella había susurrado. Fíjense cómo el tipo dijo antes que Leopoldina se lo preguntó susurrando eso. Y esta, que es la que lleva la voz cantante de alguna manera, también había susurrado. No se olvida que dijo susurrado antes, ella también había susurrado. Ante la irrupción de la música, hablaban en voz baja, las dos, lo cual ya es toda una situación. Bien. Se levantó, caminando en puntas de pie, fue a apagar todas las lámparas, solo dejó encendido un pequeño hongo de cristales de colores y volvió a su sillón. El concierto habrá durado la primera noche una buena media hora. Las señoritas Bells no sabían nada de tangos, creían que es un género vulgar y medio canallesco. Fíjense ahora, pero la música es la música y la noche es la noche, y de la conjunción de ambas siempre nace un misterio delicado. Escuchaban en silencio, sin moverse, respirando lenta y acompasadamente como si durmieran. Poco a poco descubrían dos cosas: que el bandoneón no es un instrumento musical, es una voz casi humana, y que nada más
que con su música el tango cuenta alguna historia. Aquella primera noche fueron historias de amor, pero no historias trágicas o apasionadas, sino más bien juguetonas, incluso tiernas, como de algún amor juvenil. Con ese solo dato, ¿no es cierto?, de escuchar el bandoneón, fíjense cómo estos dos personajes se reconfiguran, ya su actitud, o sea, obviamente toman otra actitud, una va y apaga todas las luces, ¿viste? Hay una sensación de irrupción de algo distinto, ¿no es cierto?, de algo muy fuerte. Y este tango que se escuchaba, o sea, se dan cuenta de dos cosas. Es una voz, ¿viste? Está articulando cosas, eso no es simplemente un instrumento, ¿no es cierto? Y además está contando una historia que tiene mucho que ver no con algo pesado ni trágico, sino con algo más bien juguetón y juvenil. Acá tenemos otra cuestión clave, ¿no es cierto? Después nada. Nada durante un largo rato. Después la sobresaltó un portazo y enseguida el brusco sacudón que da el ascensor cuando está en la planta baja y lo llaman desde alguno de los pisos superiores. De noche se oye todo. Oyeron que el ascensor se detenía, que la puerta de reja se abría y se cerraba, que de nuevo el ascensor se ponía en movimiento. Y por fin oyeron un segundo portazo lejos en la puerta de calle. Henriette corrió a asomarse al balcón y Leopoldina la siguió. Pero el edificio está construido sobre la recoba de Leandro Alem y el balcón encima sobresale 1 metro. Por mucho que uno saque medio cuerpo afuera, no alcanza a ver ni el cordón de la vereda. Y si alguien sale del edificio y se va caminando por la recoba, desde arriba es imposible verlo. Ningún automóvil, ningún taxi se detuvo ni nadie cruzó a pie la avenida, así que era evidente que la persona que acababa de salir del edificio se había ido caminando por debajo de la recoba. ¿Sería la misma que un rato antes tocaba el bandoneón? Henriette fue a espiar. El pozo de aire estaba totalmente a oscuras. Sí, sería la misma. Las señoritas Bells permanecieron en el balcón sin pronunciar una palabra. Vino la medianoche y como Henriette no daba señales de querer irse a dormir, Leopoldina pudo seguir manoseando mentalmente la idea que la asaltó de golpe. El hombre había tocado el bandoneón para ellas. La música había sido un mensaje en clave. El mensaje decía, llegué, aquí estoy. Y luego de enviarles el mensaje, se había ido. ¿Volvería? Fíjese todo lo que desencadena esta irrupción de esa pequeña música nocturna, ¿no es cierto? Ya se revolucionó todo, ¿eh? Las Este, fantasías y empiezan bueno, las fantasías, a jugar. exactamente. Y vamos a ver en qué están sustentadas estas fantasías, ¿viste? Porque tampoco es que son fantasías gratuitas, ¿no? Acá se va a remover todo el arco vital de estas mujeres. Bueno, bien, perfecto. Y siempre cómo él administra los personajes. Henriette es la que va al frente y Leopoldina la va siguiendo, ¿no es cierto? Bueno, veremos, ¿no? A la mañana siguiente, Hilstrud, que era la mujer esta que vivía con ellos, ¿no? La asistenta, en cambio de averiguar por Wilson, como ellas se lo habían ordenado, quienes alquilaban el departamento del 6.º piso, dejó que ese hombre chismoso, el portero, ¿no? Y grosero, que arqueaba el cuerpo y levantaba las nalgas en una postura obscena, viniese a informarlas personalmente, ¿no? Dijo que el nuevo inquilino era un muchacho joven. Se había instalado en el 6.º piso la tarde anterior. Una mudanza rápida y sencilla. Pocos muebles, pero canastos y más canastos y perchas con ropa de todos los colores, incluidos varios smoking. Al parecer, vivía solo. No sé para qué quiere un departamento tan grande. Acuérdense de lo que les digo. Ese muchacho nos traerá problemas, dijo el portero, ¿no? ¿Qué clase de problemas? Interrogó Henriette en un tono altanero. Wilson no pareció sentirse intimidado. Ya se imaginarán cuáles. Tengo buen ojo para catalogar a la gente. Ese tipo es un hombre de la noche, lindo, pálido, con el pelo engominado y una ropa que no es para ir a trabajar. Henriette se fastidió. Por lo visto aquí le alquilan a cualquier gentuza. Wilson las miraba y no se iba. Querría ver qué impresión le causaban sus palabras. Leopoldina trató de no hacer ningún gesto.
Seguro, dijo Wilson, que de noche reciben mujeres y amigotes y arman escándalo. Total, ¿quién va a protestar? Ustedes, las únicas. Si hace algún escándalo, se lo diremos al administrador, le contestó Henriette, más seca que un Habsburgo que despide a un lacayo. Puede retirarse, Wilson. Cuando por fin se libraron de ese incordio, Hilstruth, que como era medio sorda, no había oído los tangos, dijo, mejor que de noche haya otras personas en el edificio. Henriette se irritó. ¿Según qué clase de personas? Leopoldina no hizo ningún comentario, pero Henriette le notó una ligera excitación. ¿Estaba aterrada o qué? Esa misma tarde, Henriette mandó a llamar al cerrajero para que colocase un segundo pasador en la puerta de entrada. Vamos a parar un segundo ahí. Fíjense cómo va progresando con pequeños detalles en el dibujo de los personajes. Esta Henriette era la que hablaba, la que preguntaba, la que mandó a llamar al portero, lo trataba como un lacayo, obviamente. Estas mujeres venían de otro estatus. ¿Sí? Este, y bueno, y esta irrupción de este, ahora que sabemos que es un muchacho, ¿no es cierto?, el que tocaba el bandoneón, como un peligro. De hecho, mandó a poner otro pasador en la puerta, ¿viste? No sea cosa que, vamos a ver. ¿Sí? Pero estas cosas son como en las historias de fantasmas, ¿no es cierto? Vos podés poner los pasadores que quieras, pero la música del tango seguía pasando, ¿viste? No hace falta, ¿viste? ¿Qué Claro. pasador? ¿No? ¿Viste? Pero bueno, está bien. Esta es la actitud que tienen estas dos mujeres. Siempre Henriette en primer plano y Leopoldina atrás, ¿no es cierto? Como padeciendo un poco esta cuestión de la hermana, ¿no? Bueno, Leopoldina no hizo ningún comentario. Y acá empieza otro momento de la historia. Ningún escándalo. Esto que decía el portero, seguro, ¿verdad? Ningún escándalo. De día era imposible distinguir entre tanto ruido, los ruidos que quizás proviniesen del sexto piso. De noche las luces estaban encendidas, pero tampoco se oía ningún ruido, ninguna conversación. Y a eso de las 10 el bandoneón. Tangos, siempre tangos. Alrededor de las 11 el muchacho se iba. ¿A dónde? A tocar en algún dancing, era lo más probable. Seguro, es el bandoneonista de alguna orquesta típica, decía Henriette. Lo que no comprendo es que se haya venido a vivir aquí. Por lo general, esa gente vive en los suburbios. Esta es la mentalidad de esta mujer, ¿no? De esta austrohúngara, ¿no? Por lo general, esa gente vive en los suburbios, ¿no? Bien. Leopoldina seguía sin hacer ningún comentario, ya había dicho, ¿no? Y los domingos él debía de pasarlos durmiendo o en alguna otra cosa, porque ese día no había ni luces prendidas ni conciertos de bandoneón. Y las señoritas Bells reñían por cualquier pavada. Fíjense hasta qué punto esta contaminación del bandoneón las configuraba, que cuando no lo escuchaban se peleaban entre ellas por cualquier cosita. Estaban nerviosas, estaban esperando que sonara eso, ¿no? Bueno, bueno, las demás noches, unos minutos antes de las 10, ya estaban sentadas en los sillones del salón. Henriette simulaba leer, pero por algo no ponía ningún disco en la ortofónica. Leopoldina bordaba o tejía, y a cada rato se le soltaba un punto del tejido. Cuando se escuchaban las primeras sílabas, porque eran sílabas, moduladas por el bandoneón, Henriette murmuraba en un tono que quería ser irónico o despreciativo, ¿no? Que quería ser irónico o despreciativo. Vaya, otra vez nos da la serenata, Eine kleine Nachtmusik del Arrabal. Pero olvidaba dar vuelta a las páginas del libro y al rato cerraba los ojos, dejaba reposar el libro sobre las rodillas. Leopoldina interrumpía su labor, apoyaba la nuca en el respaldo del sillón, a través de la ventana miraba el cielo estrellado. Con el correr de las noches, llegó a la conclusión de que la música era un pedido de socorro. El muchacho les decía, estoy solo, estoy triste, y después hacía silencio porque esperaba alguna respuesta. Y después, en vista de que la respuesta no le llegaba, se iba, no a un dancing, sino a vagar por esas calles. Volvería a la madrugada o con el sol, cuando el edificio ya había despertado, y por eso ella, aunque se mantuviese desvelada hasta el fin de la noche,
no lo oía regresar. Fíjense, acá está la focalización, ¿no es cierto? Todo lo que hace Henriette es externo, la vemos moverse, la vemos hablar, la vemos gritar, la vemos prepotear. En cambio, el autor está enfocado en la interioridad de Leopoldina, que es la que hace todas estas elucubraciones y tiene todas estas fantasías. Leopoldina ya se había hecho toda una historia. El tipo está solo, se va a vagar por ahí, está esperando que le respondamos y no pasa nada. Por eso se va y demás. Bueno, o sea, es un narrador focalizado, digamos, en este caso en dos, que es el personaje de Leopoldina. Escuchen esta. Una noche no aguantó más y dijo, algunos tangos me gustan. Oh, a la hermana, a la wagneriana de la hermana. Algunos tangos me gustan. Y esto es genial ahora. La reacción de Henriette fue tan desaforada que Leopoldina adivinó. Y lo deja ahí, ¿no? ¿Cómo te puede gustar esa música? Henriette jadeaba, parecía sufrir un repentino ataque de asma. Por favor, una música propia de los bajos fondos. Leopoldina adivinó que Henriette se había puesto furiosa porque también a ella le gustaban los tangos. Es un narrador extraordinario, es Bueno, un narrador extraordinario, o sea, no se puede contar mejor esta historia, con tantos matices, con tantos detalles íntimos, ¿m? Jugando permanentemente con la configuración de cada personaje. A una lo tenemos para que haga lo de afuera, a otra para que cuente lo que pasa por adentro. A Wilson lo tenemos como un personaje de descarga que le va a permitir al autor decir cosas que de otra manera no podría informarnos a nosotros. Es magistral como está distribuido este relato. Bueno, entonces, esa furia le dio a entender a Leopoldina que a la otra también le gustaban los tangos, ¿cierto? Y sí. Un día, antes de retirarse, apareció Wilson con una gran sonrisa. ¿Y cómo se porta el galán del sexto piso? Henriette fingió buen humor. ¿Por qué lo llama galán? Wilson, sin dejar de sonreír, entrecerró los ojitos cerdunos como hacen los miopes para ver mejor. ¿Nunca lo vieron? Nunca, por supuesto. ¿No molesta de noche? En absoluto. Si no fuese por usted, creeríamos que el sexto piso está desocupado. Fíjense la careteada, ¿no? Miren un Sí. poco. Y yo que creía que era un fiestero. ¿Un qué? No, nada. Porque tiene una figura que, madre mía, propiamente un galán de cine. Nunca lo verían, ni siquiera desde lejos, desde el balcón. Una noche, en la oscuridad del dormitorio, para que Henriette no la disuadiese nada más que con mirarla, Leopoldina se animó. Tendríamos que conocerlo. ¿Conocerlo? ¿Y cómo? Henriette no había preguntado conocer a quién, señal de que también ella estaba pensando en el muchacho. ¿Qué sé yo cómo? Dijo Leopoldina, más decidida, pero alguna manera habrá. Ir y tocar el timbre de su departamento, nosotras, rebajarnos hasta ese punto. Debe haber una forma de encontrarnos con él y que parezca pura casualidad. Por ejemplo, ahora no se me ocurre nada. Después de unos minutos, Henriette rezongó. Que tome él la iniciativa. Para eso es hombre. Está clarísima, estaban enojadas, estaban tan compenetradas con esto. Para eso es hombre, ¿viste? ¿Qué está esperando? Leopoldina supo así que también Henriette deseaba el encuentro y entonces se atrevió a hablar, a toda prisa para que Henriette no la interrumpiese. Cualquier noche de esta salimos, hablamos en voz bien alta y hacemos mucho ruido con el ascensor para que él nos oiga. Comemos en el restaurante de al lado, a las 10:30 volvemos, pero no subimos, nos quedamos en la planta baja junto a la puerta de calle. Cuando él salga del ascensor, una de nosotras forcejea con la llave en la cerradura, como si en ese preciso momento hubiésemos entrado en el edificio. Nos cruzaremos, será inevitable. ¿Y entonces qué? Nos saludará y seguirá de largo. Podríamos decirle que somos sus vecinas del séptimo piso y que nos gustan mucho los tangos que tocan el bandoneón. ¿Serías capaz con tu carácter? No sé, creo que no, yo no. Ah, me echás el fardo a mí, ya veo. Lo tenías todo muy bien pensado. No dijo más. No dijo si estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo. Que por un rato
no dijo, bueno, acá no sé qué pasa. Leopoldina la vio moverse entre las sábanas y emitir por la boca una especie de chasquido, como quien paladea el último sabor de una golosina. 2 días después, durante el almuerzo, Henriette dijo, esta noche podríamos ir a comer al restaurante al lado. Fíjense que ni siquiera dice, vamos a tratar de encontrarlo. Podíamos ir a comer al restaurante al lado. Bien. A ver, momento. Acá está. De modo que Leopoldina se volvió audaz. No, al restaurante no. Me siento incómoda en ese lugar tan ruidoso. Henriette se encabritó. Fue tu idea, no la mía. Sí, pero lo pensé mejor y no es necesario que vayamos al restaurante. A las 9:30 p.m. apagaron las luces, dieron portazos, el ascensor la secundó con su repertorio de chirridos. Esperar de pie del lado de adentro de la puerta de calle hasta las 11 fue un verdadero martirio. Henriette parecía la más nerviosa de las dos, suspiraba y cada tanto hacía un ademán como de querer decir algo y enseguida arrepentirse. En cambio, Leopoldina, eso sí, con los ojos muy abiertos, se mantenía inmóvil como una estatua. Henriette consultó su reloj de pulsera, las 11:15, susurró. Leopoldina, para demostrar que ese dato no tenía importancia, no hizo ningún comentario. A las 11:30, Henriette quería subir al departamento, mascullaba que era una vergüenza lo que estaban haciendo, agazapadas allí como dos perdidas, pero Leopoldina se mantuvo quieta y callada, aunque ya tenía una expresión facial al borde de la desesperación. A medianoche, sin pedirle parecer a nadie, Henriette se dirigió hacia el ascensor y Leopoldina la siguió. Cuando el ascensor atravesaba el palier del 6.º piso, oyeron el bandoneón. Henriette le asestó a Leopoldina una mirada furibunda, pero Leopoldina tenía los ojos bajos y perlas de sudor en toda la cara. El bandoneón sonaba muy próximo, muy nítido, como si el muchacho estuviese tocándolo detrás de la puerta de su departamento. Debe haber sido eso lo que más encolerizó a Henriette. Otra vez sufría el ataque de asma. Pensaría que el muchacho lo hacía adrede para burlarse de ellas. En cambio, Leopoldina pensó, está ahí, detrás de la puerta, listos para recibirnos en su departamento. Fíjese un detalle acá de la focalización del narrador, ¿no es cierto? Cuando habla, cada vez que habla de algo que atañe a Henriette, usa el condicional. Pensaría tal cosa, no sabía, o sea, no sé, qué haría ahora en este momento. En cambio, cuando habla de Leopoldina, pensó efectivamente. Cuando habla de Leopoldina son todas afirmaciones, porque el narrador está en la interioridad de Leopoldina, está narrando desde Leopoldina. Con la otra hace conjeturas, la trata externamente, en cambio a Leopoldina la trata desde adentro, ¿no es cierto? Bien, esta es una clase de narración, una lección, quiero decir, ¿no? Mientras se desvestía a los manotazos, Henriette perdió su aire altivo y adoptó una voz ronca y un poco grosera. Estarás satisfecha, me imagino, con tu bendito plan. No sé cómo, pero lo supo. Supo que lo esperábamos abajo como dos mujerzuelas y no salió. Justo esta noche no salió para humillarnos. Todo este tiempo estuvo dándonos la serenata con el solo fin de tomarnos el pelo, de reírse de nosotras. Ah, pero de mí no se ríe nadie y menos ese chiquilín. Leopoldina iba despojándose de la ropa con movimientos tan débiles, tan desganados, que parecía desnudarse para morir. Cuando por fin apagó la luz, oyó la voz de Henriette, sofocada por la sábana que le cubría la cabeza. Mañana mismo me quejo al administrador. No se quejó nada. Eso es genial. Fíjense cómo arranca el otro par. No se quejó nada, ¿viste? Dice acá uno, se desvestía a los manotazos y desnudarse para morir. Exactamente. Bueno, no se quejó nada, pero todas las noches, después de cenar, ponía en la ortofónica a todo volumen un disco con alguna ópera de Wagner. El bochinche de los Nibelungos o la bacanal en el Venusberg debían de oírse no solo dentro de todo el edificio, sino también desde la avenida Leandro Alén, desde los rascacielos de las Catalinas. Si mientras tanto él tocaba el bandoneón, no se podía saber. En medio del estrépito, Leopoldina rogaba, un poco más bajo, Henriette. Henriette daba una patada en el suelo. No, ¿acaso él no nos aturde con su bandoneón? Se ponía sarcástica, que aprenda, de paso, qué música nos gusta. Y si todavía no sabe quiénes somos, que vaya
y que le pregunte a Wilson. Estaba recontra sacada esta Henriette, ¿no es cierto? Cuando aparentemente la que estaba más enamorada de él era Leopoldina, bueno, esta también, ¿no es cierto? Lo que pasa es que esta era mucho más dura, ¿no es cierto? Mucho más. Y ahora fíjense que le pregunte a Wilson si quiere saber quiénes somos nosotros. ¿Cómo va a ser jugar? Y acá está clarísimo, ¿no? Me salgo un poco de la historia, digo, narrativa, ¿no? Cómo el personaje de Wilson lo usa el autor como una especie de muñeco para contarnos a nosotros datos que el autor de por sí no nos va a decir directamente, pues sería mucho más ineficaz. Es mejor Claro. suponer lo que Wilson podría haberle dicho al tipo, cosa que tampoco sucede, pero igual nos enteramos nosotros de la historia de los personajes. Entonces, que vaya y que le pregunte a Wilson. ¿Qué le diría Wilson? Las señoritas Bells, alemanas o hijas de alemanas, creo, muy ricas, muy aristocráticas, no serán jóvenes, pero son muy hermosas, sobre todo la mayor, Henriette. Lástima que Wilson, ¿ven cómo usa la figura de Wilson? Lástima que Wilson no supiese dar más detalles. Su abuelo fue general del emperador Francisco José, y por línea materna están emparentadas con los Visinsseis, nobles húngaros que descienden de los Esterházy, los protectores de Haydn. ¿Mm? Eso diría Wilson si el tipo le hubiera preguntado y si Wilson hubiera sabido decir todo eso, no importa, nos lo dice el autor a nosotros. Claro que Wilson era muy capaz de decirle dos solteronas, orgullosas hasta más no poder, aunque la menor, Leopoldina, parece más amable, pero la otra la tiene dominada. La otra es un sargento de caballería y habría sido bueno, aunque era imposible, que Wilson añadiese, Leopoldina no se casó porque Henriette, una envidiosa que no le cuento, le espantó a los novios. Esto no lo pensaba Henriette, lo pensaba Leopoldina. Es magistral esa solución, es magistral. Completa la información en un plano del habla del Wilson que tampoco se produjo, todo condicional, podía haberle dicho tal cosa y demás, no importa, para nosotros no funciona igual. Ahora ya sabemos toda la situación. Eran dos solteronas, Henriette se encargó de espantarle los novios durante toda la vida a la hermana, que estaba completamente sometida. De hecho, claro, era un sargento de caballería esta mina, según las palabras del bueno de Wilson, ¿no es cierto? Y con eso queda terminado de dibujar los personajes. Esto es un recurso extraordinario, ¿no? Bien. En tanto las vociferaciones de Wagner atronaban la noche y Leopoldina salía al balcón. No quería ser cómplice de la venganza de Henriette. Salía al balcón y se decía que unos metros más abajo el muchacho se sentiría mortificado. Escuchen esta. Creería que a ella no le gustaban los tangos. Supondría que ella lo menospreciaba. Quizás la otra noche había tenido alguna razón para no salir. Estaría enfermo, pero enfermo y todo, había tocado el bandoneón para que ellas fueran a hacerle compañía. ¿Por qué no? ¿Qué tiene de malo que dos señoras decentes vayan a visitar a un vecino solo y enfermo? ¿Quién, empezando por el muchacho, podría confundirlas con un par de mujerzuelas, ¿no? Fíjense lo que piensa, que ella, ¿viste? Ya lo lleva al tema personal, a ella, hasta que una noche no pudo más, abandonó el balcón y gritó para que Henriette la oyese en medio de los batifondos wagnerianos. Basta, por Dios, basta de Wagner, me crispa los nervios y encima este calor, voy a volverme loca. Henriette debía de estar harta, ella también, de tantos aullidos de las valquirias y de tantos crepúsculos de los dioses, pero le costaría dar el brazo a torcer. Fíjense otra vez, ¿no? Cuando habla de Henriette es todo condicional. Debía estar harta, lo sabemos. En cambio, con Leopoldina afirma todo. Con Leopoldina está segura. Él está fuera de Henriette. Ahora, haciendo como que complacía el pedido de Leopoldina, encontró la oportunidad de librarse de Wagner, pero tampoco estaba dispuesta a volver a oír el bandoneón. Puso un disco en el que Dinu Lipati desgranaba melismas de Chopin y a la noche siguiente aparentó engolfarse hasta tal punto en la lectura de un libro que no advertía el silencio que las rodeaba. Leopoldina no salió al balcón. Algo le decía que esa noche sería decisiva. Se sentó en el borde de una silla, como preparada para ponerse de pie, y esperó. En efecto,
A las 10:30 recibieron el mensaje. Fíjense ya cómo está todo puesto en términos casi de un fantástico. A las 10:30 recibieron el mensaje. No era un tango, era un vals. Dios mío, era el Danubio Azul. El muchacho estaba tocando el Danubio Azul, lo tocaba muy mal, a los tropezones, pero justamente por eso el bandoneón parecía una voz entrecortada, quebrada por la emoción y quizá por el llanto. El muchacho les pedía que lo perdonasen, el muchacho quería que se reconciliaran con él y elegía humildemente la única música a su alcance que ellas no rechazarían, aunque solo supiera balbucearla. Leopoldina se había puesto de pie y una mano alrededor de la garganta como para calmar los pulsos de la sangre. Escuchó los primeros compases del vals y después no pudo dominar su propia voz. ¿Te das cuenta? Sabe quiénes somos y nos dedica al Danubio Azul. Lo toca para nosotras, siempre ha tocado para nosotras, nos conoce. Henriette no se había movido. Había dejado de leer el libro, pero no se había movido. ¿Acaso de soberbia que era? Para no trasuntar ninguna emoción. La actitud de Leopoldina la despabiló. Pareció alarmada. Hizo un enérgico ademán para que Leopoldina bajase la voz. ¿Nos conoce? ¿De dónde nos conoce? No lo sé, pero sabe que tenemos sangre vienesa y por eso eligió el Danubio Azul. No un tango, sino el Danubio Azul. No puede ser pura casualidad, nos conoce, te digo que nos conoce. Estaba tan enardecida que Henriette se levantó y la tomó de un brazo. Si nos conoce es porque Wilson le habrá pasado el dato. En el 7.º piso viven dos mujeres solas con una sirvienta vieja y medio sorda, dos mujeres ricas en un departamento lleno de objetos de valor. Leopoldina se apartó. No, si fuese un ladrón, no habría esperado tanto tiempo para venir a robarnos. Ese muchacho quiere ser nuestro amigo. Ah, amigo. A su edad no se busca amigas, en todo caso se busca amante. Y bien, sí, una amante. No soy tan vieja, después de todo. Fíjense cómo estalla la cuestión entre las hermanas. No estoy tan vieja, después de todo. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no? Y Henriette pareció que iba a enfurecerse, pero de pronto se dejó caer en un sofá, las rodillas separadas, los brazos flojos, el cuerpo echado hacia atrás. Leopoldina, perdiste el juicio. ¿Qué disparates estás diciendo? Ningún disparate. Ese muchacho quiere relacionarse con nosotras, al menos con una de las dos. Y ya sabes con cuál. Soy la más joven, no lo olvides. Me pregunto si no te has vuelto loca. Quizá, pero esta vez no podrás impedírmelo. ¿Impedirte qué? Lo sabes de sobra, Henriette. Toda la vida lo hiciste. Acá está el conflicto, ¿viste? Acá explotó la cosa. De repente advirtieron que el muchacho había terminado de ejecutar el Danubio Azul y que ahora hacía silencio. Entonces Leopoldina se sentó en un sillón cerca del vestíbulo de entrada y cobró un aire glacial que Henriette nunca le había visto. Dentro de unos minutos vendrá aquí, seguramente vestido de smoking. ¿Le abrirás la puerta? Por supuesto. Y si no es a ti a quien viene a visitar, eso lo veremos. Leopoldina se irguió en su sillón. Fíjense esta escena que viene ahora. Leopoldina se irguió en su sillón. Henriette se irguió en el suyo. Se miraban una con otra como desafiándose, pero pasaban los minutos y el timbre no sonaba. Y como resulta incómodo mantener por largo rato una postura arrogante, las dos liquidaron el duelo de miradas, dirigieron la vista hacia lados opuestos y apoyaron la espalda en el óvalo de Gobelino. Cuando se oyó el portazo, el sacudón del ascensor, los ruidos habituales que indicaban que el muchacho se iba, Leopoldina no se movió, pero Henriette se echó a reír. Tu enamorado no se decide, ¿eh? Es tímido por lo visto. Sin contestar, Leopoldina fue a tenderse vestida en la cama. Al rato entró Henriette, en el momento en que el reloj del comedor daban las 12. Surgió en la oscuridad del dormitorio la voz de Henriette. Era una voz dulce y como afligida. Fíjense cómo ahora están volviendo este duelo de miradas, enfrentadas las dos ahí, como si fueran dos quinceañeras, ¿no es cierto? Explota todo lo que venían arrastrando de toda la vida, ¿no es cierto? Eh, Hasta que la otra se va
Y esta Henriette achica entonces el pánico un poco. Y en el reloj daban las 12, lo cual no es un dato menor. Las 12, en cualquier relato, un reloj que dé las 12 indica un cambio de tiempo, ¿no es cierto? Indica un cambio de que estamos en la Cenicienta también, si ustedes quieren, ¿no? Aunque sea por alusión. No quise ofenderte, pero no me negarás que la conducta de ese joven es muy extraña. Leopoldina no respondió, y para que Henriette no creyese que estaba dormida, encendió el velador, miró la hora en el reloj sobre la mesita de luz y volvió a apagar el velador. Seguía sin desvestirse. Después Henriette insistió, no te hagas ilusiones, esa clase de hombres no es para nosotras. Leopoldina no respondió. No habló una sola palabra durante el día siguiente. Tenía una expresión ultrajada y los ojos violentos. Por la tarde Wilson les trajo la noticia. El inquilino del sexto piso se había mudado esa mañana. Él no sabía dónde. El cuento podría terminar acá. Ahora podrán dormir tranquilas. Pasó el peligro. Y añadió unas palabras inesperadas en un sujeto tan tosco. Golondrina de un solo verano. Fíjense el magistral uso de este personaje menor del portero, ¿no? Pasó el peligro, aquel cerrojo que había puesto la mujer, ¿no? Y le dice golondrina de un solo verano, que es una letra de tango, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan, no? El tango golondrina. Que como ellas no conocían nada de tango, le pareció increíble que el tipo este tan tosco pudiera decir algo tan poético, porque no tenían ni idea de lo que eran los tangos. Bueno, golondrina de un solo verano. Esa noche Leopoldina, siempre muda, siempre herida de muerte, y como levitando salió al balcón. Muy derecha miraba lejos, las luces del puerto, más allá el río de zinc bajo la luna. Henriette la vigilaba desde adentro, hasta que abandonó el libro que no leía, que ni siquiera había abierto, y fue a ponerse al lado de Leopoldina, codo con codo, erguidas y mirando siempre hacia adelante. Las señoritas Bells le habrían parecido, a quien pudiese observarla, dos princesas de algún país nórdico que asisten desde el balcón de su palacio a un desfile militar. Al cabo de un cuarto de hora, Leopoldina dijo, ¿te fijaste? Del otro lado de Leandro Alem no vive nadie, todo el mundo está de paso. Es verdad, dijo Henriette, no se me había ocurrido. Y ahí termina el relato. Ujú. Bueno, podemos hablar un poco ahora, ¿no? Porque acá yo me gustaría hablar Fantástico. de otras cosas, ¿no? Fantástico, y hay como una tensión en ese final también porque las dos en el balcón genera como una incomodidad que no sabes qué es lo que puede llegar a ser, ¿no? Después de todo lo que había pasado. Exactamente, ¿no es cierto? Sí. Estas dos mujeres que ya Sobre todo de Leopoldina, porque por ahí es la muerte romántica, algo así, pero no. Es muy buen cuento, muy bueno, me encantó. y el uso magistral de los personajes, ¿no es cierto? La función, acá se ve claramente, es transparente. Si uno quiere dar una clase de narrativa, acá tenés todos los ejemplos. Esto es un narrador focalizado, ¿no es cierto? Y que recurre a personajes secundarios, obviamente, menores, pero que son absolutamente necesarios. Y pone, ni siquiera en boca de Wilson, en boca de lo que podría haber dicho Wilson si Wilson hubiera usado tal cosa y nos está dando toda la información, sin sacarnos de la narración, de lo narrativo. No aparece el narrador a contarnos las cosas. Claro, no. Eso es magistral y eso es muy difícil de hacer. O sea, es un virtuoso, evidentemente. Eso, para mí es un relato perfecto esto, ¿eh? En todo Y es un sentido. poco, que tiene un poco el clima de una obra de teatro, ¿viste? También, exacto, claro, son pequeñas escenas, pequeños diálogos, pero están muy bien marcados los personajes, cada personaje, y la maestría del tipo, de cada vez que habla de Henriette, habla de afuera, habla de lo que la ve hacer a Henriette, y cada vez que habla de Leopoldina, habla desde la interioridad de Leopoldina, de lo que siente Leopoldina. Ese contraste es maravilloso, ¿no es cierto? Y este Es que en muchacho esa zona de Buenos Aires yo conozco más de un edificio, dos o tres, que también vivían mujeres, son oficinas,
y había mujeres solas, la única, había un solo departamento habitado, y, y es muy, se pueden ver eso, es muy real los personajes. Claro, sí, hay un Esas realismo de son base, o sea, alemanas, vienesas, claro, y hay acá hay varias mujeres cuestiones a fantásticas, considerar. por ejemplo. Una cosa que les quiero marcar, que yo se la señalé, no sé si la señalé al principio, pero digamos, lo leí con cierto énfasis, porque cuando de arranque en el cuento, ahora estoy volviendo un poco para atrás, ¿no es cierto? Dice algo, a ver. Acá está, dice, el cuento está empezando, ¿no? Que salían al balcón cuando hacía calor, ¿no? Fue lo que hicieron aquella noche, salir al balcón y disfrutar del espectáculo. Una vez, Leopoldina tendría una ocurrencia muy atinada. Dijo, ¿te fijaste, Henriette? Del otro lado del Androlem no vive nadie. Todo el mundo está de paso. ¿Y cuándo fue esa vez? Al final termina con eso. Esa fue la vez que... Termina Sí, así. sí, Este, es un poco, muestra la monotonía o la soledad en que estaban sumergidas estas dos mujeres, sí, porque claro, apenas, claro, vino como a despertar esa música de bandoneón, el tango, eh, provocó una movilización en exacto. sus temperamentos, en sus deseos Sí, y en sus fantasías. Y Como rompió vos un decís, equilibrio. fue adolescentes. detonante de pasiones, en Pero realidad. claro, o sea, rompió eso que Gloria le llama monotonía, está bien, es el equilibrio. Una narración es eso, es una situación de equilibrio que se rompe por algún motivo y se reconstruye al final de otra manera, ¿no es cierto? Es equilibrio, ruptura del equilibrio y vuelta a un equilibrio, una narración Claro, clásica. volvieron, al final Yo creo volvieron. Sí, que, claro, y perdón, yo creo que esta lo es, ¿no? Sí, Pablo. no, estaba hablando. No, no, decía que, no sé quién lo comentó, Lili, creo, el final, la salida al balcón y eso. A mí en ningún momento me pareció o sea, que apuntaba hacia algo trágico, porque en realidad eh, me acuerdo mucho de lo que nombraste, que repite la primera escena, o sea, cierra cíclicamente con la misma observación. Del otro lado no vive nadie. Porque me parece que en realidad todo el texto habla de una búsqueda. O sea, ellas están buscando. Empiezan buscando porque miran que no hay nadie y terminan, después de todo lo vivido, volviendo a salir al mundo a decir no hay nadie. No hay Porque la nadie, única todo el mundo está oportunidad de que paso. tenían, la única oportunidad que se les presentó, se encargaron de desaprovecharla. O sea, Sí, o ellas, sea, pero es que ni siquiera Sí, era una pero no, oportunidad. O sea, pero es es- como que se hicieron una película descomunal. sí, sí, bueno, Sí, claro. sí, O claro, sea, pero ¿sabés a lo Experimentaron que las me hace, dos. sabés a lo que me hace claro, acordar un poco? Salvando toda la distancia, que es otra historia y qué sé yo. ¿Viste el cuento ese de Chekhov, El beso? Ah, No, bueno, sí, claro. Ah, sí, Me hace la acordar a eso, porque, imaginación. Bueno, claro, acá, O Sí, también, sí. también tiene la No, misma, perdón, ¿voy yo? sí, César, dale. La plantilla de la historia es la de la intrusa de Borges, dos hermanos que conviven, aparece un bien. tercero que Con Bueno, la irrumpe, mujer. genera discordia y la monotonía vuelve cuando desaparece ese tercero, ahí por distintos está. motivos Sí, acá, ¿no? tal Pero es cual. más, la Equilibrio, plantilla es Es esa. verdad. desequilibrio y vuelta al equilibrio. el lío de lo que Exactamente. vos Claro. decías, César, a Era mí la me misma parece, mujer y después, perdón, bueno, no, bueno. perdón, Lili, termina. Bueno, digo que a mí me parece que las dos hermanas, si lo querés ver desde un punto de vista un poco más psicológico, por ahí, son en realidad las mismas personas, o sea, son como dos facetas de la misma persona. Eh, si pensabas que fueran la misma persona, es una misma persona buscando y censurándose, o sea, queriendo y Sí, censurándose. también, claro. Es el juego de fuerzas que hay en todos, los que queremos ir hacia, pero no nos animamos y todo el tiempo
Y acá, la misma y búsqueda, también ¿no? este equilibrio que se había dado a lo largo de toda la vida de estas dos mujeres, viste, que por algo estaban ahí Claro, sí, solas, sí, ¿no es sí. cierto? O sea, que obviamente venían de estatus, viste, digamos, más elevado, si Sí, vos querés, para llamarlo de alguna manera, ¿no? O sea, venían de la cultura, si quiere uno, de lo europeo, ¿no sí, es cierto? aristocracia. Claro, y de hecho tenían familiares, eran descendientes de fulano y mengano, y terminaron en Leandro N. Alem mirando el río de El barro, río, ¿cierto? fuerte. Y con lo que le pasó a todo el mundo que vino acá, ¿viste? O sea, vinieron a la nada, directamente, porque acá, ya dijimos mil veces, no hay nada. Lo que no significa que no pase nada, pero como a ver, no hay nada. O sea, vinieron de la música europea, vinieron de Haydn, que lo nombran ahí al pasar, y de Mozart al tango, Tango, ¿viste? Entonces, harto tango. es la irrupción de lo bajo, Ahora, entre esta comillas. historia de las dos hermanas, Es tocar el barro. que una Exactamente. le saca la idea de tener novios a la otra, es un déjà vu. Se ve muchísimo, yo lo veo Sí, claro. en mi trabajo, a través de mi trabajo, y se ve en la vida real, se ve eso. Sí, sí, es un tópico. Entonces, las mujeres estas vienen del todo a la nada, como todo el mundo que vino acá, ¿no es cierto? Son las dos extranjeras, punto, ¿viste? Y entonces, Y ¿qué el pasa? puerto, además está El el puerto. puerto, esa zona además, digamos, ya más allá de cualquier otra cosa, tiene un karma, ¿viste? Eso era el Paseo de Julio en algún momento, que era el hervidero de prostíbulos y de marineros y Y la de Sí, todo recoba, adentro. La la Recoba, recoba, la claro, la famosa zona, recoba. la zona de Crujido, o sea, obviamente estaba es ahí, ¿no mi es cierto? zona, Claro, bueno. mi zona. La Este, Zordi, la recoba. y el tango, la cuestión esta del tango, ¿viste? Como decía, ahora vamos a leer un poemita que no tiene nada que ver con esto, pero algo tiene que ver, ¿no es cierto? Que a mí me encanta. O sea, este caer, ¿viste? Como dice, ¿no? Pero la noche es la música es la música y la noche es la noche. Y bueno, ¿viste? Ahí pasan cosas. ¿Qué vamos a hacer? Algunos tangos me gustan, Buenísimo. dice Leopoldina, ¿no? Y sí, ¿viste? Y a la otra también, evidentemente. Hay algo ahí. A mí me parece que hay digamos, no un género, ¿no? Pero se me ocurren tres o cuatro cuentos, y hay muchos más, que hablan del tango. Y esto podría ser, este cuento podría estar en una antología, no solo de los mejores cuentos argentinos, sino de cuentos que hablan del tango con cierto nivel, ¿no es El cierto? tango como personaje, ¿no? No, exactamente. Hombre de la esquina rosada, cuando, Claro. cuando a esos bárbaros que están ahí, el tango los iba ordenando. El único orden que tenían o que podían asimilar era el del tango. Las puertas del cielo de Cortázar, nada menos, ¿se acuerdan, no? Bien. El tango Luisa Valenzuela Sí. tiene un cuento sobre tango, también, claro. Y este terrible, también, sí, obviamente. Acá el muy tango bueno. es el Parece, protagonista. escúchame, Isa, esto que vos estás diciendo, mencionando a Borges, ¿viste? Y esta cuestión de lo bárbaro, de algún modo, parece como que estuviera puesto en el cuento el tango en contraposición con la música, con Haydn o con el Bien, imperio claro. húngaro. Pareciera como que el tango viniera a ocupar el lugar del deseo, de lo Sí, Sí, claro. emocional, totalmente, ¿no? Bueno. totalmente, sí. El tango, Claro, vos sabés, te- o sea, ustedes saben que acá, bueno, dijimos, acá no hay nada. Esto es un barrial, básicamente, viste, es un pantano lleno de mosquitos, ¿no es cierto? Y lo que hay acá, o sea, que no haya nada, insisto, Van a ser mosquitos, no ya significa sabemos. que no pase nada, ¿viste? Porque acá pasa todo, porque no hay nada, Sí. justamente todo tiene que pasar por algún no lado. como Eso secretario de genera. turismo nunca, ¿no? Sí, 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 sí. Mi caballito de batalla es este. Esta es la región del género fantástico porque no hay nada, justamente. Entonces hay que llenarlo con cosas que no se sabe muy bien qué son, ¿no? Pero digamos, este tango que viene a contaminar, esto que dijo Aurelio, que en cierto modo es una casa tomada, ¿viste? Tomada por Sí, esta cosa, claro, ¿no? por la música. Es como Cada vez más es como el cerca. relente que sube del barro del río, ¿no es cierto? Es el espíritu de la tierra, llamarle como quiera. Y acá se hace presente de esa manera. Cuando nosotros hablamos de narrativa, que al final quedó colgado en algún momento, yo decía que, bueno, o debía haber dicho en algún momento que justamente eh,
la narrativa, digamos, gótica europea, que tiene un sustrato cultural muy antiguo, ¿no es cierto? Y que tiene que ver con leyendas que vienen de tiempo inmemorial, que es un género muy asentado. Y después se genera lo que es el gótico americano, ¿no es cierto? Que en cierto modo, cualquier narración americana del norte y del sur tiene que ver con eso, y una cierta manera de ejercer el fantástico que tiene que ver justamente con eso, con que acá no hay nada, ¿eh? O sea, llegaron los tipos y acá no había nada, y sigue sin haber nada, porque todo lo que hay son como maquetas puestas, viste, arriba de la nada, pero se sigue sintiendo la gravitación de la nada. Sí, vaya que Borges la sintió también, ¿no? Y que Saer la sintió también, ¿no es cierto? Y con eso generaron, digamos, arte de un espesor fantástico, ¿viste? Porque es la nada a poblar de nada, ¿viste? De algo. Eso se percibe, ¿viste? En tantos relatos de Benevi también, ¿no es cierto? Y bueno, para mí, fuera de la historia de estas dos mujeres que me parecen encantadoras, ven lo que yo les decía, la empatía con los personajes que tiene, cómo se Sí, nota que las quiere a estas dos mujeres, sí. evidentemente, porque no las juzga tampoco, las muestra como son, más o menos, pero las quiere. O sea, él querría que les vaya bien. Uno tiene esa Isaías, sensación. Sí, César. perdón. Yo quería hacer un comentario más que, siendo, digamos, como tanto se habló, un cuento que gira en torno a la música, pues aparece Mozart, aparece Wagner, Haydn, el tango, el bandoneón, me parece magistral, porque no puede ser casualidad, que el relato avance sobre registros auditivos, porque si bien aparece Wilson, que en algún momento describe al tipo, eso lo único que hace es resaltar por contraste que las dos mujeres únicamente escuchaban la Exacto. música, escuchaban la puerta del Claro. ascensor, después unos Sí, segundos después sí, la sí, sí, puerta de sí. calle. En un momento dice, por el posa y luz subían los ruidos y subía el silencio, dice. Entonces Totalmente, esto es avanza verdad. sobre registros auditivos y está magistralmente logrado eso. Es muy buena observación esa, claro, porque Muy nunca lo bien. ven al tipo, nunca Wilson lo y ven, o Wilson sea, es el que le pone las imágenes de esta persona que no conocen esas dos exactamente. mujeres. Opera como la serpiente, les tiró ahí. Ahí está, sí, señora, El claro que papel sí. O sea, lo que dice por un lado César, es verdad, son todos sonidos, ¿viste? La música, esto, aquello, los ruidos, el menor ruido cuenta ahí, ¿no es cierto? Porque nunca lo van a ver al tipo, nunca lo van a ver. Y Wilson se los cuenta de afuera, ¿viste? Les hace la pinturita. Este, Y es aparte, lindo, es Una pálido, peinado cosita a la quería dormida. decir, una cosita, cómo Sí, él va introduciendo la intensidad o no de la música. Al principio es el edificio oscuro, sombrío, fantasmal, y se escucha una música tenue, dice. es la que ponían ellas De- en la ortofónica, ¿viste? Al principio. claro, Las únicas que Sí, en claro. el venían ahí, gramófono. claro, exactamente. Después se descubre el bandoneón, de dónde viene el Y bandoneón, que, de y dónde viene sí, esta música. Y de a poco también el escritor va incorporando hasta que llega como a un máximo que es cuando ponen, que parece que va a estallar a a Wagner a Wagner, todo trapo, cuando claro, exactamente. pone a Valquirias. Wagner. Sí, todo se resuelve musicalmente, efectivamente, sí. Sí, sí. Hermoso, la También A verdad El que muy Benevi, reforzando bandoneón lo es, que, el bandoneón, reforzando al lo que vos bandoneón lo decías, hace. Isaías, perdón, reforzando lo que vos decías, Isaías, de lo que no hay y lo que hay, fíjate que la música de ellas, la música clásica, digamos, está llena de nombres. sí, Haydn, sí, Wagner, o sea, hace un desfile de nombres, pero de los tangos no hay un solo nombre. no, o sea, no, no, es claro. En el ningún tango en momento se habla abstracto, de ni siquiera un Para ellas, título. para es el ellas tango es en otro sí, es mundo. el tango en sí que además, o sea, les va a transmitir una historia de amores, pero amores Eso, no Claro, trágicos, claro. El juveniles, obviamente, bandoneón habla, que le habla, está contando las exactamente, historias y ellas Claro, están haciéndose la exactamente, historia que le está, cuenta el bandoneón. y está exactamente, aparte otra triste, cosa, el hombre está solo, está triste, es y lo Sí, que aparte, piensa. exactamente, la letra de los tangos es. Sí. Mm. La nostalgia. hacen Es muy todo, bueno el cuento, muy o bueno. sea, hacen toda la,
O sea, van armándose una historia en base a lo que Claro, escuchan, simplemente. con lo que escuchan. Estamos, Y claro. oíme, aparte otra cosa, que el nombre del cuento, que ya sabemos que es la obra de Mozart, no nos olvidemos que es una serenata. Es una O sea, serenata, o claro. sea, es como que el tipo les está dando una serenata a estas dos mujeres, Exactamente, ¿viste? Y noche a Claro. noche, ¿no? ellas se hacen cargo de Bien. eso, o sea, se hacen cargo totalmente, es para nosotras. Además hay otra cosa acá que fíjense, porque esto a veces va un poquito más allá, cuando Leopoldina dice en algún momento, y a mí me parece magistral, porque además vieron que es un lenguaje muy sencillo, no hay nada acá que uno tenga que Mm. ponerse a pensar demasiado, ¿no? A ver, momento que estoy buscando. Si encuentro, porque le hice un resaltado acá yo. A ver. Sí, cuando toca el Danubio Azul, ¿no es cierto? Que le dice, Vuelve. ¿te das eh, cuenta? Sabe quiénes somos y nos dedica el Danubio Azul. Lo toca para nosotras, siempre ha tocado para nosotras, nos conoce. Y díganme si esto no les pasa o no nos pasa a nosotros cuando leemos algunos poemas o cuando vemos alguna cosa. Es esto mismo. ¿Te das cuenta? Nos conoce. No puedes no estar hablándome a mí este texto. O sea, Yo lo pensé escribió en para eso, mí. Exacto. yo ¿Viste? pensé exactamente en eso. Tiene esa carga también, ¿no es cierto? De paso, ¿viste? No es necesario ni siquiera ver ese detalle, pero está ahí, ¿no es cierto? Entonces, esto está lleno de detalles, ¿no es cierto? Y es un cuento de tango, si uno quiere, también uno podría hacer una antología y hay muchos cuentos interesantes que tienen que ver con tango. Yo, para terminar esto, y podemos, si ustedes quieren seguir hablando, podemos seguir un rato más. Yo no es que tenga apuro, pero digo... Vamos a leer un pequeño texto, ¿no es cierto?, de un poeta argentino que se llama Alberto Muñoz, Ah, este, que tiene un libro que se llama Acordeón a piano, y son todos animales, son como fábulas, pero son todos músicos los animales, ¿no es cierto? Y sucede acá en Buenos Aires, en el Río de la Plata, digamos, ¿no? Y dice así, se llama Dos rinocerontes, ¿no? También son dos personajes, dice, dos rinocerontes habían puesto una casa de tango con el fin de hacer moneda y volverse para sus pagos. Hasta ahí fenómeno, ¿ve? Vinieron al lugar donde no hay nada, insisto, ¿no es cierto? El letal estribillo de los compositores de Buenos Aires volvía a sus pequeños corazones madrigueras de soledad. O sea, vinieron a hacer diferencia económica y quedaron ahí pegados con el letal estribillo de los compositores de Buenos Aires. Esto es una cosa que me parece que complementa un poquito esto que sentían, ¿eh? Volvieron sus corazones madrigueras de soledad. Eso es el tango, si uno quiere llamarlo, ¿eh? El tango que va más allá de lo que es solamente la música del tango, ¿no? Hay un montón mm. de cosas. Así que bueno, espero que les haya gustado. ¿Está Este, No, el poema? ¿Eh? ¿El poema ya es ese? Ese es el poema, sí. Hermoso, sí, ¿Viste? O sea, Sí, muy vinieron a hacer lindo. diferencia, como viene todo el mundo acá, o vino, ¿viste? Y claro. quedaron pegados al barro donde no hay nada, sino estos vapores venenosos del tango, ¿no es Nada. cierto? Así que bueno, Yo esos, quería agregar algo, sí, dale, un Gloria, minutito. sí, Estuve viendo algo de la música, este título, Pequeña Música Nocturna, se lo da al movimiento alegro de la obra de Wagner. Digamos, la obra en sí tiene como 4 movimientos y el primer movimiento, que es muy conocido, no sé si ustedes lo escucharon, sí, de Mozart, es no de Wagner. perdón, de Mozart. Ujú. Tiene esa cosa de El alegro. eh, aceleración, claro, es muy fácil, es recontra conocido, no sé si Sí, lo ubican. sí, El sí, papá para papá, es tan fácil que se puede silbar también. Sí, claro. sí, y me fui a la biografía de Mozart. Ustedes dirán que Ajá, tiene que ver con el cuento, pero no tiene que importa, ver con la el personalidad título. de Mozart,
que no sé si saben que tiene algunos escritos breves, escatológicos, Sí, y sí, tiene claro. actitudes groseras. Eso lo vemos también en la película Se ve, sí, Amadeus. está en las cartas eso, Amadeus, Moza, de muchas de esas Amadeus. cosas. Las Sí, bueno, cartas. Sí, entonces, bien, ahí Gloria aportando contexto. Este era el cuento que yo les quería traer hoy. Yo les recomiendo muchísimo el de la mujer caníbal, ¿viste? Les recomiendo Los asesinos de los días de fiesta. Les recomiendo Ceremonia Secreta y cualquier cuento, tiene un cuento magistral también de Nevi que se llama Charlie, búsquenlo por ahí, se consiguen por ahí sueltos ahí en la web. Este, tiene otro que se llama Happy Birthday, Miss, no sé, Miss Maggie, que es extraordinario también. Y siempre los personajes van muy acompañados por el autor. El autor ama a sus personajes, ¿no es cierto? Eso es algo que se nota, ¿no? Y tiene un manejo extraordinario de la focalización narrativa, ¿viste? Cómo él descarga en personajes aparentemente menores, mucha cosa importante para el texto y nos facilita la lectura porque nunca nos saca de la peripecia, ¿no es cierto? Bueno, ese fue Marco de Levi, olvidado hoy en día, no vamos a decir injustamente porque, ¿viste por qué injustamente? A uno lo olvidan o no lo olvidan, acá la justicia no tiene nada que ver con eso. ¿Viste? Así que ya veremos. Pero lean a De Nevi, esa es la conclusión. Bueno, Bueno, hoy hicimos justicia. hoy hicimos Ajá. justicia. Somos los justicieros nosotros. Esa es nuestra razón sí. de hacer estas cosas, ¿no es cierto? No, a nosotros la justicia no nos importa nada, ¿no? Somos caprichosos, y nada más. Bueno, ya les voy a ir adelantando lo que va a ser nuestro próximo seminario un poco más formal, para mayo seguramente. Y bueno, y nos veremos dentro de 15 días otra vez ¿Yo por puedo acá. pasar un chivo? Sí, Una pasá. Dale. Un adelanto, no tienen que Adelantado. decir nada porque todavía no lo largué, pero yo estoy muy emocionada con esto. Arranca el Aparejo 2024, el Aparejo es el ciclo de poesía, y el 19 de abril, tomen nota, Sí. vamos a Llamamos a la hacer. prensa. Vamos a hacer dale. Se trata de una entrevista a Jorge Auricino. Jorge Auricino, bueno, los que no lo conocen, aparte de traductor de la Divina Comedia, Premio Nacional de Poesía, un tipo muy inteligente y muy simpático también, con un gran sentido del humor, que me pidió que él no iba a leer sus textos. Entonces, lo que va a pasar es que va a venir Cristina Vanegas a leer los textos ¡Ay, qué bueno! de Chino y se va a hacer en la casa de Evaristo Carriego, que es la biblioteca que pertenece acá a la ciudad de Buenos Aires. Así que todo eso yo ¿Qué estoy, fecha era? 19 de abril, eso. un viernes 19 de abril va a ser a las 6 de la tarde, de Bueno, 6:30, no me acuerdo ahora. Pero lo perfecto. voy a largar mañana, porque no tengo los flyers todavía. Bueno, Pero vayan bueno, anotando. están invitados, va a estar, No, va a estar va a bueno eso, ser sí. algo muy hermoso. Bueno, Muchas gracias. bueno, entonces nos vemos. ¿Eh? ¿Podés repetir el lugar, por favor? Es Dale. en la casa de Evaristo Carriego, que es una biblioteca municipal de acá, que está en la calle Honduras y Bulnes, ahí casi en la esquina. El 19 de abril Gracias. a las Sí. 18 horas. 18 o 18:30, bueno, eso me Bueno, fijo después, va a salir, lo voy a poner en las redes y todo, pero estaba esperando el flyer y bueno, que pasara un poco la Pascua, que no se mezclara mucho, falta todavía un poquito. Claro, claro. bueno, entonces nos estamos viendo. Espero que les haya gustado. Gracias, Gracias. Chao. Gracias a todos, Muchas hasta luego. gracias. Gracias, Gracias. gracias. Buenas Susana. tardes Gracias, a grupo. todos. Chao, hasta luego. Gracias. Saludos para todos.